tardes. Nico, buenas tardes, un abrazo. 2 de febrero vamos a comenzar la primera parte que se titula ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Aprende a reconocer tu yo superior. Muchas gracias, Emilio. Pues magnífico, Kiko. Sí, efectivamente, en el día 2 del mes 2, ya adentrado en el año 2023, hacemos un cambio importante en cuanto a los contenidos de los encuentros mensuales. Como muchos sabéis, el del mes de enero lo dedicamos a analizar el momento presente, a situar el año 2023 con todo lo que trae consigo y conforme al programa que ya conocéis y se divulgó desde comienzo de curso, allá por el pasado verano, pues ahora corresponde que entremos en el análisis y en la reflexión sobre nosotros mismos. Y de hecho, estos dos encuentros directos, el de febrero y el de marzo, va dirigido a ello, aunque desde una perspectiva que estando concadenada, que estando interrelacionada, es bien distinta. En cuanto que el encuentro mensual de marzo lo dedicaremos a conocer, a serenar, a mejorar nuestro mundo físico, emocional, mental y nuestra vitalidad. Fundamentalmente lo físico, lo vital y lo emocional nos ocupará en el mes de marzo. En este encuentro en el que arrancamos en estos momentos de febrero, lo vamos a centrar en nuestro yo superior. Mientras que lo físico, lo emocional, lo mental, lo vital, tiene que ver con nuestros componentes perecederos, aquellos que en las tradiciones antiguas llaman la constitución, dentro de la constitución sextenaria del ser humano denominan nuestro cuaternario inferior, nuestro yo inferior, nuestro pequeño yo, porque es perecedero, porque es efímero, porque es pasajero. En cambio, en esas mismas tradiciones se nos hablan de nuestro yo superior y se le denomina trinario superior, en cuanto que tiene tres grandes elementos: espíritu, alma una o alma universal, y nuestra alma individualizada, la que también se denomina cuerpo causal. Nosotros vamos a centrar este encuentro de febrero en esto. Vamos a centrar este encuentro de febrero en nuestro yo superior, en aquello que hay en vosotros y en mí que no es efímero, que no es perecedero, que no es pasajero, sino que constituye, vamos a decirlo de una forma muy directa, nuestro auténtico ser. Mientras que el cuaternario inferior, el que a mí me gusta denominar el coche, el pequeño yo, es nuestro estar. Aquí nos vamos a centrar en nuestro ser, en el conductor. Ese conductor que encarna en el coche para experienciar, para vivenciar la vivencia humana. Y por tanto vamos a hablar de nuestra esencia, vamos a hablar de nuestra auténtica naturaleza, vamos a hablar de lo permanente que hay en vosotros y en mí, vamos a hablar del ser. Y a ese respecto, pues vamos a seguir la nomenclatura, las denominaciones más usuales, por lo menos en Occidente, en las que se habla de espíritu y se habla de alma. Vamos a entrar en materia inmediatamente, vamos a hablar de qué es el espíritu, vamos a hablar de qué es el alma y vamos a hablar de lo que es el proceso de encarnación de esta dimensión álmico y espiritual en vosotros y en mí, y en definitiva en la experiencia humana. Para empezar, vamos a arrancar con el espíritu. Es lo primero que nos va a ocupar. A ese espíritu que, utilizando la denominación que le otorga tan bella, ¿no? tan cargada de profundidad, que le otorga ese gran místico cristiano que fue Juan de la Cruz, él la denominó la divinal esencia, nuestra divinal esencia. Veamos por qué, examinando con cierto detalle lo que es el espíritu. Lo primero que tenemos que recordar es el primer postulado metafísico al que ya hemos hecho mención en otros encuentros mensuales. Ese primer postulado metafísico arranca diciendo: aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. A ese aquello es a lo que, siguiendo el diccionario de la Academia Española de la Lengua, se le llama Dios, pero se le nombra aquello en las tradiciones antiguas para darnos una claridad en cuanto a que no admite ser conceptuado, no admite ser encasillado en ninguna idea, en ningún nombre. Es lo innombrable. Y lo innombrable, aquello, no tiene origen. Al no tener origen, como ya hemos compartido
en el encuentro de diciembre, no tiene principio ni tiene fin. Y sin tener causa, porque no tiene origen, es causa de todo lo originado, es origen de todo lo originado. Esto es lo primero que tenemos que recordar. A continuación, tenemos que recordar que este postulado metafísico es lo central para lo que nos ocupa en este encuentro mensual. Este postulado metafísico continúa, porque no solamente nos dice que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, sino que nos dice a continuación que aquello, precisamente por ser origen de todo lo originado, se halla presente e inmanente en todo lo originado como principio activo y como fuerza creativa. Aquello, precisamente por ser origen de todo lo originado, inevitablemente, ineludiblemente, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado como principio activo, como fuerza creativa. Pues bien, amigos y amigas, esa presencia subyacente de aquello que no tiene origen en todo lo originado, esa presencia inmanente es lo que se conoce como espíritu, utilizando la terminología cristiana. Es el neuma en las aportaciones de los sabios de la Grecia clásica. Es Atma en la ciencia del yoga y el hinduismo y recibe distintos apelativos en definitiva según a la tradición a la que acudamos. Pero en definitiva, con el nombre que sea, vamos a usar el más usado, el más frecuente en Occidente, que es espíritu. Ese espíritu es la presencia subyacente de aquello que no tiene origen en todo lo original. Podríamos decir que este es el primer acercamiento a lo que el espíritu es, a lo que el espíritu representa, a lo que el espíritu supone. Se admite inicialmente como hipótesis para la consideración la existencia de aquello que no tiene origen y que no teniendo origen es origen de todo lo originado. Y a partir de ahí, por puro sentido común, por pura deducción lógica, existiendo aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado, aquello tiene que estar presente, inmanente en todo lo originado. Esa presencia subyacente es lo que se denomina espíritu. A partir de ahí, más consideraciones acerca del espíritu. Primero, con relación a esa presencia, Diríamos que, en primer lugar, esa presencia es importante tener muy en cuenta que es una, aunque se halle en cada uno. Es decir, aquí estás tú, aquí estoy yo, aquí está la vida en todas sus manifestaciones y modalidades, aquí está el universo y el cosmos con todas las formas de existencia, aquí está en definitiva lo que las tradiciones antiguas llaman lo manifestado, todo lo nombrable, todas las formas nombrables que hay en el universo, en la vida y por supuesto en el planeta y por supuesto en la existencia humana. Aquí está todo. Y son muchas cosas, hay una gran diversidad. Y en todas esas formas, en todas esas modalidades de vida, en todos los seres humanos, se halla esa presencia de aquello que no tiene origen porque está en todo lo originado. Por tanto, como comentaba hace un momento, está en ti, está en mí. Y esa presencia es una, porque aquello es uno. Y si aquello es uno, su presencia, aunque esté en todo lo originado, la presencia de lo que no tiene origen es la misma, es una. Esto es lo que el esoterismo cristiano denomina el Espíritu Santo. El Espíritu que siendo uno se halla en cada uno. El Espíritu que siendo uno está en cada uno. Esta es una aportación importante porque nos ayuda a entender que cuando hablamos del Espíritu estamos hablando de la presencia en nosotros de aquello que no tiene origen. Y se remarca la importancia de darnos cuenta de que esa presencia es la misma en cada uno. Es lo que desde el punto de vista oriental da lugar a la expresión Namasté. La divinidad que hay en mí reconoce y saluda a la divinidad que hay en ti. Y la divinidad que hay en ti y en mí es la misma, el Espíritu Santo, el Espíritu que siendo uno está en cada uno. Y este espíritu que siendo uno está en cada uno constituye la divinal esencia
a la que hacía referencia Juan de la Cruz, que atesoramos en nuestro ser más íntimo e imperecedero. Es nuestra auténtica naturaleza. Si quitáramos todas las capas de lo que somos, lo más íntimo, lo más profundo y además lo inmortal, fundamental y radicalmente que hay en nosotros es esta divinal esencia, es esta presencia, es este Espíritu Santo, la divinal esencia que atesoramos en nuestro ser más íntimo e imperecedero. Cuando vamos percibiendo esto que acabo de resumir, cuando vamos tomando conciencia al respecto, se abren las puertas de lo que la mística sufí, la mística cristiana, la mística oriental ha denominado, pasado al lenguaje castellano, la experiencia de Dios. La experiencia de Dios. ¿En qué consiste la experiencia de Dios? Pues desde la toma de conciencia de todo lo que hemos comentado, la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, sin excepción en todo lo originado, que esa presencia es una, estando en cada uno, que constituye la divinal esencia, que constituye nuestro ser más íntimo e imperecedero, cuando tenemos en cuenta, cuando vamos no solamente entendiendo intelectualmente, sino interiorizando y llevando a las implicaciones prácticas que esto tiene en nuestra vida, se abre la experiencia de Dios. La experiencia de Dios, que como sabéis me gusta resumir diciendo que en primer lugar nos lleva a ver a Dios en todas las cosas. Ver a Dios en todas las cosas. Porque aquello que no tiene origen está en todo, en todas las cosas. Y llamando, conforme al diccionario de la lengua española, a aquello Dios, Dios, cuando miramos las cosas que nos rodean, Dios está en todas las cosas. Y esta primera fase de la experiencia de Dios nos va dando plenitud, nos va llevando a la reverencia por la vida, porque percibimos que la vida entera está plena, está llena, está vivificada por esa divinidad. Y a partir de ahí, a partir de esa reverencia por la vida, a partir de la confianza en la vida que ello posibilita, a partir del entendimiento que detrás de todo esto conlleva el que tiene que haber un orden natural, el Tao del que hablan en Oriente, el orden natural del que se habla en Occidente, porque al proceder todo de lo mismo hay un principio que todo lo impulsa, un principio que por tanto todo lo ordena y le da sentido a la vida y hace que existan patrones y que existan pautas y que todo tenga en la vida un sentido profundo, un porqué y un para qué, no habiendo casualidades, sino causalidades, señales, sincronías, etcétera, etcétera. Cuando vamos avanzando en todo ello, la experiencia de Dios nos lleva a una nueva puerta que se abre, porque de ver a Dios en todas las cosas, pasamos a ver todas las cosas con los ojos de Dios. Ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y ver todas las cosas con los ojos de Dios es ver tú y yo todas las cosas con los ojos de lo que realmente somos, con los ojos de nuestro verdadero ser, con los ojos del genuino conductor de nuestra vida, no del coche, sino del genuino conductor de nuestra vida. De ver a Dios en todas las cosas, pasamos a ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y esa experiencia nos abre espectacularmente unos ojos nuevos, los ojos nuevos a los que se refirió, por ejemplo, Mahatma Gandhi, ojos nuevos para un mundo nuevo, porque esta experiencia de Dios con estos ojos nuevos nos permite que viendo lo mismo, todo lo veamos diferente. Es una auténtica transformación, la transformación que San Juan de la Cruz denominó la transformación en Dios, bebiendo de las enseñanzas de Cristo Jesús sobre nacer de nuevo. Morimos a una forma de vida en donde caminábamos con los ojos del pequeño yo y abrimos nuestra vida y la práctica de la misma con una contemplación en donde vemos todo desde los ojos de lo que realmente somos.
La transformación, la evolución es completa. Es como darle la vuelta al calcetín. Y no se renuncia ni se rechaza el coche, sino que ese coche, que hasta ahora había sido como una especie de coche loco, sin mando consciente, se pone al servicio del conductor. Y es más, porque cuando todo esto lo vamos, no solamente, repito, asumiendo, entendiendo intelectualmente, sino integrando en nuestra práctica de vida, nos vamos dando cuenta de que tomar conciencia de todo esto, tomar conciencia de nuestra auténtica naturaleza del ser, tomando conciencia de ese Espíritu Santo que constituye nuestra esencia verdadera, tomar conciencia de todo esto nos pone de manifiesto que, en primer lugar, hay una sabiduría de Dios escondida y, en segundo lugar, que el Espíritu actúa a modo de paráclito. Lo primero, el Espíritu nos desvela la sabiduría de Dios escondida, porque esa sabiduría de Dios está en ti, está en mí, puesto que gozamos de la divinal esencia. Cuando esa divinal esencia la tenemos olvidada, cuando esa divinal esencia la tenemos aprisionada en los barrotes del ego, en los barrotes de la mente, cuando está ahí entre los barrotes del pequeño yo, esa esencia no puede mostrar la sabiduría, no puede hacer patente la sabiduría que en sí tiene. En cambio, cuando vamos tomando conciencia de lo que venimos compartiendo, esa sabiduría de Dios escondida se empieza a abrir. Y empezamos a tener un discernimiento y empezamos a tener una sabiduría que en muchos casos no sabemos de dónde procede, porque mentalmente no encontramos la fuente de donde nos ha venido esa inspiración, de donde nos ha venido ese conocimiento, de donde nos ha venido ese saber. Sin embargo, lo sabemos. Y en nuestro interior no hay ninguna duda, porque es algo como que vibra en nuestro ser más íntimo, que pone de manifiesto que esto es así. Esa sabiduría de Dios escondida, que como escribe Pablo de Tarso en una de sus cartas, estará siempre escondida. Esa sabiduría que nunca alcanzarán los expertos, que nunca alcanzarán los entendidos de este mundo, que nunca alcanzarán los soberbios, que nunca alcanzarán los orgullosos, que nunca se alcanzará desde el materialismo, desde el economicismo, desde una ciencia que se aparta de la trascendencia. Ante todo ello, esa sabiduría cierra sus puertas. Sin embargo, esa sabiduría se abre de par en par para el hombre, para la mujer, para el ser humano, que va tomando conciencia de su auténtica naturaleza y, más allá del entendimiento mental, procura, como compromiso consigo mismo, llevar esa toma de conciencia a su vida diaria, viendo a Dios en todas las cosas, viendo todas las cosas con los ojos de Dios. Y ese espíritu igualmente nos facilita la función de paráclito. Es como lo llama el Evangelio de San Juan. Al Espíritu Santo lo denomina paráclito. El paráclito, amigos y amigas, tomado de su etimología griega clásica, es el consejero, el consejero. Porque a partir de todo lo que hemos compartido, es como si hubiera una voz interna, que no es la voz del ego, una voz mucho más inefable, mucho más profunda, mucho más íntima, mucho más armoniosa, de mucha más alta gama vibracional, que nos aconseja, que nos indica cosas. Y desde el coche, desde nuestro mundo físico, emocional y mental, percibimos esos mensajes, percibimos esos consejos que no vienen de fuera, vienen de nosotros mismos, en el sentido más pleno de esta expresión, porque estamos hablando de nosotros mismos desde la perspectiva de lo imperecedero que hay en nosotros. Esto, amigos y amigas, son los principios fundamentales, las reflexiones fundamentales en torno a lo que es el espíritu, lo que el espíritu representa, lo que el espíritu supone y lo que el espíritu significa. Pero estas reflexiones iniciales debemos complementarlas y debemos complementarlas planteando un asunto que la filosofía trascendente, las tradiciones espirituales serias se han planteado a lo largo de la historia. Fijaros,
para acercarnos a lo que el espíritu es, arrancamos del primer postulado metafísico en el que se dice que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Pues bien, los sabios y sabias se han preguntado, ¿cómo, permitidme que sea muy coloquial en mi expresión, cómo se las arregla aquello para dar origen a todo lo originado? Es decir, ¿cómo origina a aquello todo lo originado? ¿Cómo lo hace? Siguiendo una expresión otra vez muy coloquial. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo origina a aquello todo lo originado? ¿Entendéis la pregunta, verdad? Si aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo origina? Pues bien, la contestación, la respuesta que a esta pregunta profunda y que hay que hacerse por rigor han dado todas esas tradiciones, todos los maestros y maestras, nos indican que a través de su vibración, a través de su vibración, aquello vibra, aquello vibra. Tener en cuenta que hoy conocemos la certeza, la verdad del primero de los principios herméticos, donde se dice todo vibra, todo es vibración. Pues bien, aquello de lo que todo procede, si todo lo manifestado, todo lo originado vibra, aquello, por sentido común, también tiene que vibrar. Y no siendo nada conceptualmente abarcable, acercándose, como compartimos en el encuentro mensual de diciembre, al concepto de vacío, el vacío plenum, que siendo nada es todo, acercándonos a la nadeidad, que lo llamábamos en el encuentro mensual, ese aquello, esa nadeidad, ese vacío vibra. Hoy la ciencia nos dice que el vacío vibra. Incluso se ha podido demostrar ya a través de experimentación y de la indagación científica. El vacío vibra y aquello vibra. Y su vibración, la vibración del vacío, es lo que origina todo lo originado. La vibración del vacío origina todo lo originado. La podemos llamar, para ser estrictos en nuestras expresiones, la vibración pura y primigenia. La vibración pura y primigenia del vacío. De aquello es lo que origina todo lo originado. En el ámbito oriental, a esta vibración pura y primigenia, se le ha llamado emanación y también se le ha llamado om, om, esa sílaba profunda de una honda vibración que se asemeja, dicen los yogis, a la vibración, al sonido de la vibración que da origen a todo lo originado y que, dando origen a todo lo originado, también se encuentra en nuestro ser más íntimo. Emanación, uom. En el caso del cristianismo se le denomina el verbo. La vibración pura y primigenia es a la que se refiere el inicio del Evangelio de San Juan, cuando nos dice: al principio fue el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Porque tener en cuenta que la vibración, siendo de aquello, es aquello mismo. De la misma forma que la voz que sale de mi boca, soy yo. Este verbo que sale de mi boca, también soy yo. Se puede oír, da lugar a palabras, da lugar a reflexiones, así espero, en vosotros. Pero esas palabras, esa vibración que sale de mí, soy yo. Esa expresión de sí misma. Con lo que esa vibración de aquello realmente no es una creación, sino que pertenece al propio aquello. Aunque al salir emanado de aquello, dé lugar a todo lo originado, dé lugar a todo lo manifestado, dé lugar al cosmos, al universo, a la vida y a la existencia. Es por esto por lo que el credo que se reza en las iglesias católicas, cuando habla de esto, dice que es engendrado, no creado, engendrado, no creado, engendrado en el sentido de emanado,
no creado en el sentido de que la voz que sale de mí no es una creación, es una emanación. Y fijaros que esta percepción de que es la vibración de aquello lo que origina todo lo originado, también es a la que se acerca la ciencia actual, porque la astrofísica nos habla de la fluctuación del vacío. La fluctuación del vacío como factor de arranque de lo que la astrofísica denomina la inflación cósmica, en cuyo seno se desencadena el Big Bang. Estamos hablando, por tanto, acudamos a las tradiciones espirituales, acudamos incluso a la astrofísica contemporánea, que la vibración es el elemento, es el factor, es la herramienta, es el instrumento, como queréis denominarlo, que hace que aquello que no tiene origen sea origen de todo lo originado. Su vibración pura y primigenia. A esta vibración pura y primigenia, que no es tanto creación como emanación, que tiene que ver con el Om oriental y con el verbo cristiano, engendrado y no creado, es lo que en terminología cristiana también se le denomina el Hijo, el Hijo. El Hijo que emana del Padre-Madre, el Hijo que emana de aquello, el Hijo que emana de Dios, el Hijo. Y también se le denomina Cristo, vibración o fuerza crística. Estamos hablando con distintas palabras de lo mismo. Estamos hablando del instrumento, estamos hablando de lo que hace posible de que de aquello que no tiene origen surja todo lo originado. El verbo, Cristo, el verbo divino. Y Cristo, por tanto, y lo crístico, sobre el que muchas veces nos preguntamos qué puede ser, Cristo o lo crístico es la fuerza cosmogónica que hace posible la existencia de todo lo originado, viniendo, emanando de aquello que no tiene origen. Y lo crístico es la cualidad inefable de la presencia de aquello en todo lo originado. Con lo que cuando decimos que el espíritu es la presencia de lo que no tiene origen en todo lo originado, ese espíritu tiene la cualidad crística. La cualidad crística porque la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado se plasma a través de esa vibración crística, a través de ese verbo que procediendo de lo que no tiene origen desencadena todo lo originado. La fluctuación del vacío de la que habla la astrofísica, el verbo o el on del que nos hablan las tradiciones espirituales, que es lo que hace factible que se origine todo lo originado y la presencia de lo que no tiene origen en ti y en mí. Por tanto, cuando hablamos de espíritu, estamos también haciendo referencia a lo crístico. Aunque lo crístico sea una fuerza, vamos a decirle así, trascendente, inefable, que desencadena el cosmos, también esa presencia crística está en ti y está en mí. Es por ello que al que antes citábamos, a Pablo de Tarso, nos dejó también como legado la bella expresión de vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. A esto nos lleva la experiencia de Dios. La experiencia de Dios nos lleva finalmente a que vivamos no desde el coche, sino desde el conductor. Ese conductor es la divinal esencia de la que hablaba San Juan de la Cruz y tiene esa cualidad crística a la que acabo de hacer mención. Por eso, la aspiración espiritual, el sendero, el camino espiritual nos lleva, nos acerca a poder en algún momento afirmar, como hizo Pablo de Tarso, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Lo que San Juan de la Cruz, al que hemos hecho ya varias referencias, plasmó en una cancioncilla, con su sabiduría, pero también con la inocencia que lo caracterizaba, estas verdades metafísicas, estas profundidades de entendimiento de lo espiritual, San Juan de la Cruz lo plasma en una especie de cancioncilla a modo de villancico, donde con muy pocas palabras nos dice: el verbo divino, la Virgen preñada, viene de camino si le dais posada. El verbo divino, la Virgen preñada, viene de camino si le dais posada. Este dar posada significa la toma de conciencia,
significa la práctica de vida que tenga coherencia con eso que realmente somos. Y podemos decir, por tanto, que lo crístico es algo que está mucho más allá de la realidad humana, de vosotros y de mí. Tiene que ver con el Hijo, con la vibración pura y primigenia que desde lo que no tiene origen desencadena todo lo originado. Pero a su vez, siendo esto así, también está íntimamente en conexión con nosotros porque está en esa presencia de lo que no tiene origen en todo lo originado. Y esa fuerza cosmogónica, esa fuerza inefable, como se muestra en el hinduismo cuando nos hablan de nirguna y de saguna, tiene dos dimensiones, la impersonal o la personal. Quiero decir con esto que lo crístico como fuerza inefable que derivando de lo que no tiene origen origina todo lo originado, lo crístico es impersonal, pero a su vez en concadenación con los procesos evolutivos de los planetas, del universo, de los sistemas solares, puede tomar cuerpo, puede encarnar directamente. Es lo que sucedió en un momento determinado en la Madre Tierra a través de un ser humano con la encarnación de lo crístico en Jesús de Nazaret. La gran fuerza cosmogónica, nirguna, lo impersonal, puede hacerse personal, puede tomar cuerpo proyectándose cuando se dan todas las circunstancias inefables para que esto sea así, como ocurrió en el evento crístico de hace 2000 años en este planeta a través de un ser humano. Y junto con eso, junto con esa fuerza que siendo impersonal es personal, que es una fuerza cosmogónica, no podemos olvidar que debido a la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, el espíritu, también la esencia crística está en ti y está en mí. E insisto, por eso precisamente el camino espiritual puede desembocar en esa experiencia de Dios a la que antes hacía referencia, que compartía acerca de ver todas las cosas con los ojos de Dios para ver finalmente con los ojos de Dios todas las cosas, y también se puede expresar en vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Estamos hablando absolutamente de lo mismo. Y es precisamente a llegar a esta experiencia a la que nos convocó Cristo encarnado, a la que nos convocó Cristo Jesús. Cuando no aceptando ningún apelativo, cuando se le decía tú eres esto, tú eres lo otro, él decía no o tú lo has dicho. Cuando se empeñaban en decirle rey de los judíos, tú lo has dicho, no yo. Él solo se llamó a sí mismo y aceptó el apelativo del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque su práctica de vida, su forma de vivir la vida humana, es el fruto que todos estamos llamados a dar, tomando conciencia de nuestra divinal esencia y desarrollando una práctica de vida coherente con ello. Es el nacer de nuevo al que Él nos convocó, que nos transforma en Dios, en la terminología mística, que posibilita el nacer de nuevo al que hemos hecho referencia, que hace posible, en definitiva, que hagamos nuestra esa convocatoria del Hijo del Hombre en los términos que acabo de expresar. Pues bien, amigos y amigas, estas consideraciones, estas reflexiones son las que someto a vuestro discernimiento, las que someto a vuestro sentido común cuando hablamos del espíritu. Estamos hablando de algo que puede parecer lejano, pero sin embargo es lo más cercano porque constituye nuestro genuino ser. Y cuando hablamos del espíritu, se abren las puertas a seguir avanzando hacia ese segundo término que da título a este encuentro mensual, que es el alma. Pero aunque os pueda sorprender, para que, habiendo hablado del espíritu, y vamos a seguir hablando de él, por supuesto, pero habiendo hablado ya del espíritu, vayamos acercándonos a lo que supone el alma y finalmente a lo que supone el alma humana, es decir, la encarnación de lo álmico en el plano humano y en cada uno de nosotros, para que desde el espíritu podamos pasar a lo álmico, tenemos que, primero, hacer referencia a la materia. Solamente entenderemos el alma una vez que nos hemos acercado a la realidad inefable del espíritu si ponemos por medio la materia,
si hablamos, si reflexionamos sobre la materia. ¿Por qué digo esto, amigos y amigas? Pues bien, sirve de puente para ir hacia el alma y sirve también para comprender todavía mejor lo que el espíritu es y lo que el espíritu significa. Fijaros, hemos compartido que todo lo originado, es decir, todo lo manifestado, toda la vida, la existencia, el cosmos, el universo, todo lo originado, desde aquello que no tiene origen, lo inmanifestado, conforma toda la existencia. Lo repito, todo el universo, todo el cosmos. Es decir, todo lo originado es la materia en sentido amplio y estricto del término. La materia como todo lo que constituye el universo, la materia como todo lo que constituye el cosmos, porque todo ello es materia, materia en todas sus modalidades. La astrofísica nos aporta en este sentido una enseñanza que debemos rescatar en estos momentos, porque cuando la astrofísica estudia el universo, estudia el cosmos, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra materia, pero materia de muchas formas, que la propia astrofísica ha catalogado en tres grandes categorías. La astrofísica, cuando estudia el universo, encuentra que en el universo existe lo que aquí, tradicionalmente, aquí entre nosotros, denominamos materia. La astrofísica la llama, traducido los textos normalmente anglosajones al castellano, la llama la materia ordinaria o la materia regular. La materia ordinaria o la materia regular es lo que nosotros llamamos materia. Miramos a un lado, miramos a otro y vemos objetos materiales, vemos materia, nosotros mismos tenemos materia. Esa materia ordinaria, esa materia regular es uno de los componentes de la materia con mayúscula que constituye el cosmos y el universo. Pero junto con la materia ordinaria o regular hay otra materia que sabemos que está ahí porque tiene fuerza de atracción gravitacional, pero que no vemos y que la astrofísica denomina la materia oscura. Y es más, junto con la materia ordinaria o regular y junto con la materia oscura, la astrofísica nos dice que hay todavía un tipo más sutil de materia, de una frecuencia vibracional más sutil, que la llama la energía oscura. Materia ordinaria, materia oscura y energía oscura. Para nuestra sorpresa, el conocimiento científico ha ido poniendo en evidencia que lo que nosotros llamamos materia es una pequeña porción del universo. Concretamente, y en números redondos, un 5% del cosmos es lo que nosotros llamamos materia aquí, es decir, la materia ordinaria en el lenguaje de la astrofísica. Un 25%, una cuarta parte, es materia oscura. Esa que sabemos que está ahí porque tiene capacidad de atracción gravitacional, pero que no vemos. Y un 70% es energía oscura. 5, 25 y 70. Y de esta forma, la astrofísica explica toda la materia que conforma, que constituye y que hay en el universo. Pues bien, cuando hablamos de que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado es toda esa materia, en todas sus formas, en todas sus vibraciones, en todas sus dimensiones vibracionales. Cuando nos acercamos a esta realidad, nos encontramos que los textos antiguos a esta materia que engloba todas las formas de materia, hace muchos miles de años se le denominó prakriti, y que al espíritu, es decir, a la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, al espíritu también se le llamó purusha, que significa conciencia pura. Y que por tanto, cuando observamos la realidad en la que vivimos, cuando observamos lo manifestado, cuando observamos el cosmos, nos encontramos que hay una convivencia, y esto es fundamental para llegar en su momento al alma. Hay una convivencia natural entre el espíritu y la materia, entre purusha y prakriti. Hay una convivencia natural. Fijaros, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado.
con lo que significa que en todo lo originado están estas dos cosas de una forma natural. Está la realidad de todo lo originado, que es materia, y la presencia en ella de aquello que no tiene origen, que llamamos espíritu. Con lo que cuando recapacitamos, reflexionamos y ahondamos en ese primer postulado metafísico, añadiéndole todo lo que ya venimos comentando, nos encontramos ante este hecho que a veces sorprende cuando mentalmente nos acercamos a él. Espíritu y materia, siendo muy distintos, sin embargo, no se rechazan, no se repelen, conviven, se encuentran y conviven. El universo entero, la vida entera, nosotros mismos, cada uno, somos una manifestación de la convivencia entre el espíritu y la materia, la convivencia entre lo que ha sido originado y la presencia de lo que no tiene origen en lo que ha sido originado. Esta percepción nos abre las puertas, insisto, a lo que a lo mejor para alguno puede suponer una sorpresa, porque las religiones dogmatizadas nos han llevado a ver que hay componentes de nosotros mismos o de la realidad inconmensurable en la que estamos que se repelen, que se rechazan o que tenemos que negar. No, amigos y amigas, todo tiene su lugar, todo tiene su sitio y espíritu y materia conviven en ti, conviven en mí, conviven en el cosmos, conviven en todas las modalidades de vida, conviven en todas las manifestaciones. Y no solo eso, sino que si espíritu y materia conviven, esa convivencia produce una interacción que enriquece. No solamente no hay rechazo, no solamente no hay repulsión de uno sobre el otro, sino todo lo contrario. Hay una convivencia y esa convivencia, que no me cansaré de insistir, se da en ti, se da en mí, se da en todas las formas de vida y en el universo entero, esa convivencia, no provocando ninguna repulsión, lo que genera es una fuerza de interacción. Y a esa fuerza de interacción, los textos antiguos también le dieron un nombre. Se percataron de su existencia y le dieron un nombre. El nombre es Fohat, Fohat, como lo podréis comprobar en el texto que remitiremos mañana. Fohat. Fohat es la interacción, la fuerza de interacción por la convivencia entre espíritu y materia, entre materia y espíritu. Y como es una fuerza de interacción que deriva de la convivencia entre espíritu y materia, Fohat afecta al espíritu y afecta a la materia, expresándome coloquialmente. Desde el punto de vista de la materia, ¿qué es lo que hace Fohat? Pues la impele, la impulsa a evolucionar hacia formas más complejas. Es decir, la materia no evoluciona por casualidad. Cuando analizamos la vida en la madre tierra, nos vamos a los libros de biología, de historia, nos dicen que al principio, hace muchos miles de millones de años, 4.553 millones se le calculan a la madre tierra. Nos dicen que las primeras formas de vida eran unicelulares y después pasaron a ser pluricelulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, algo impulsa la evolución de la vida, algo impulsa la evolución de la materia. No es fruto del azar, no es fruto de la casualidad. Hay como una orientación, como un principio que todo lo impulsa. Eso es Fohat. Fohat impele. Fohat, debido a la convivencia de la materia con el espíritu, esa fuerza que es Fohat es la que impulsa a la materia para que evolucione, repito, hacia formas de vida más complejas. E igualmente, Fohat es la fuerza que impulsa al espíritu, y eso es fundamental para acercarnos al alma. Fohat, derivado, lo vuelvo a repetir, de la convivencia entre espíritu y materia, Fohat impulsa al espíritu a adentrarse, podríamos decir, a envolverse, a adentrarse en la materia. Y adentrarse en la materia incluso en las modalidades más densas, para vivificarla y para experimentarla. Fijaros que todo esto conduce al hecho de que la presencia del espíritu en la materia, hasta en la más densa,
es consecuencia natural de lo que enseña el primer postulado metafísico que venimos reiterando, y es la vocación natural del espíritu en su convivencia con la materia en el ámbito de lo manifestado. El espíritu se adentra, el espíritu se envuelve en la materia de manera natural, como consecuencia de la interacción que hay entre espíritu y materia, como consecuencia de esa fuerza de interacción que es Fojat, que, como decíamos antes, impulsa a la materia en su evolución y hace que el espíritu, de forma natural, tenga una tendencia a adentrarse en la materia e incluso llegando a lo más denso de la materia. En ese sentido, al envolverse, dicho entre comillas, al envolverse el espíritu en las formas materiales, el espíritu nada pretende, ni nada le obliga. Hay personas que dicen, bueno, ¿y qué objetivo tiene el espíritu para adentrarse en los campos más profundos y densos de la materia? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que persigue? ¿Hay algo que lo obliga? No, es puramente una consecuencia natural de toda la dinámica que estamos compartiendo. Los antiguos dijeron que el espíritu se envuelve en la materia, se adentra experimentándola, conociéndolo por necesidad. Y esto ha sido mal interpretado porque necesidad etimológicamente es necese, es decir, no cesar, no parar, lo que significa que el espíritu se adentra en la materia en el contexto del proceso y de la dinámica natural. Fijaros porque el esquema, más allá de que tenga muchos matices, pero el esquema es bastante simple. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Al ser esto así, aquello que no tiene origen se halla también presente e inmanente en todo lo originado. Cuando nos venimos al ámbito de lo originado, nos encontramos, por tanto, con la materia, que es todo lo originado, y con el espíritu, que es la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado. Y la convivencia de espíritu y de materia hace que la materia evolucione. Y amigas, perdonar estos problemillas que a veces surgen en los directos. Seguro que Kiko lo arregla para que en la grabación tengáis todo completo, aunque a lo mejor tenéis que recibir 2 ficheros en lugar de 1. Eso ya Kiko se encargará. Para hacer una pequeña reflexión a modo de resumen de lo que han sido estos minutillos que quizás no hayan sido grabados, habíamos compartido que en la realidad de lo manifestado se da la convivencia entre el espíritu y la materia, la convivencia entre todo lo originado y la presencia de lo que no tiene origen en todo lo originado. También hemos dicho que esta convivencia provoca una interacción natural, que los antiguos llamaron Fojat, y que esa fuerza de interacción entre el espíritu y la materia que conviven, desde el punto de vista de la materia, la impulsa en su evolución, que no es por azar. La materia, las formas de vida hacia formas de vida más complejas, no evolucionan por azar, como a veces se ha pensado, sino que hay ahí un influjo, hay una orientación que viene precisamente de esa convivencia del espíritu con el espíritu y esa fuerza de Fojat. Y desde el punto de vista del espíritu, la misma convivencia, esa fuerza que es Fojat de interacción, es la que impulsa al espíritu a adentrarse en la materia, a envolverse en la materia, no como obligación, no como objetivo o pretensión, sino de manera natural. Es la orientación natural, es la tendencia natural. Decíamos que es una necesidad, la necesidad del espíritu de envolverse en la materia, pero entendiendo necesidad, porque aparece en los textos clásicos, en su significado etimológico, por favor, entendiendo necesidad como necesare, no cesar. Es decir, es fruto de la dinámica natural de todo el movimiento que estamos compartiendo desde lo que no tiene origen a lo originado, es consecuencia de todo eso, por lo que de manera natural tiene el espíritu la vocación de adentrarse en la materia, de la misma forma que el ser humano tiene una vocación natural de conocer las profundidades marinas, de conocer los océanos, de conocer el agua marina. No es nuestro hábitat vital, pero sin embargo hay una vocación natural de conocer el océano, de conocer las aguas marinas. Pero comentábamos también, y
es importante volverlo a resaltar, que cuando todo esto se plantea, se aparece una pregunta que los sabios y maestras se han planteado. ¿Cómo puede adentrarse en la materia, que es siempre de frecuencia vibracional densa? El espíritu, que es de frecuencia vibracional muy elevada, porque la materia, sea cual sea la modalidad de materia, siempre es densa, vibracionalmente hablando, en comparación con el espíritu. ¿Cómo es posible entonces que el espíritu de frecuencia vibratoria pura e inefable se adentre, experimente, se envuelva en el ámbito de la materia, incluso en las modalidades más densas de la materia? La respuesta es que el espíritu usa un vehículo, un instrumento para adentrarse en la materia. Y ese vehículo es el alma. El alma, por tanto, es el vehículo del espíritu para profundizar, para en la materia, incluso en las modalidades, repito, más densas. Y el ejemplo del ser humano y las aguas marinas nos vale también al respecto, porque el ser humano quiere conocer el océano y no se ha conformado con chapotear en la superficie. El ser humano se mete hacia adentro, pero cuanto más se va metiendo hacia adentro necesita herramientas, necesita instrumentos. Para 10, 20, 30, 40, 50, 60 metros, unas bombonas de oxígeno, unas gafas de buceo, etc. Pero si queremos llegar más adentro, el ser humano ha utilizado un instrumento que es el submarino. Pero para llegar más adentro utilizamos de hecho en la actualidad un instrumento que es el batiscafo. El batiscafo permite al ser humano llegar a las honduras del océano, a esas honduras del océano donde prácticamente no hay luz, porque la luz solar ya no llega, donde hay una tremenda presión por la cantidad de agua que tienes encima. Ahí se puede llegar. El ser humano ha podido llegar gracias al batiscafo, y el batiscafo te permite conocer esas profundidades marinas, te permite ver a través de sus ventanales esas realidades, a través de los focos iluminar para poder percibir las formas de vida que hay en esas profundidades marinas con tanta presión y con tanto silencio. Todo ello se puede hacer en esa vocación natural que tiene el ser humano de conocer las profundidades marinas, gracias a que el ser humano utiliza ese vehículo que es el batiscafo. Pues bien, diciéndolo de una forma coloquial, esa es la función del alma. El alma es como el batiscafo que usa el espíritu para adentrarse en las profundidades marinas, en las profundidades de la materia. El espíritu es como el terminal de conciencia que usa el espíritu para poder experimentar, para poder conocer la materia y de esa forma salvar la enorme diferencia vibracional que hay entre uno y otro. Y quizás alguno de vosotros, quizás alguna de vosotras se estará preguntando, ¿y de dónde sale el alma? ¿De dónde sale este vehículo? Porque el espíritu es la emanación, es la vibración pura y primigenia que deriva de aquello que no tiene origen para originar todo lo originado. Y la materia es todo lo originado. Pero, ¿y el alma? ¿Dónde está el alma? ¿De dónde sale el alma? Pues bien, la ciencia nos da la respuesta a esta verdad que también ha sido enunciada en las tradiciones espirituales, y nos da la respuesta a través de lo que lo podéis encontrar sin ningún tipo de problema en las redes, en la red, es el efecto heterodino o heterodinaje. El efecto heterodino o heterodinaje. ¿Qué es el efecto heterodino o heterodinaje? Pues es un fenómeno conocido que se produce de la siguiente manera. Siempre que una onda vibracional de frecuencia alta se encuentra con una onda vibracional, con una gama vibracional de frecuencia baja, siempre que la frecuencia alta, con la frecuencia que sea, por ejemplo 1000, se encuentra con una gama, con una onda de frecuencia baja, por ejemplo 10, siempre que esto se produce, aparece de manera natural y espontánea una tercera gama vibracional. Siempre que la alta se encuentra con la baja, de manera espontánea, este es el efecto heterodino o heterodinaje, aparece una tercera gama vibracional que además se caracteriza porque no es fija,
sino que es oscilante en su frecuencia vibracional entre la alta y la baja, entre la baja y la alta. Si el encuentro se produce entre una frecuencia 1000 y una frecuencia 10, por el efecto heterodino aparece una tercera gama vibracional que no tiene una frecuencia fija, sino que se mueve, oscila entre 10 y 1000, entre 1000 y 10. Pues bien, cuando hablamos de lo cosmogónico, estamos hablando de una frecuencia alta, que es el espíritu, y estamos hablando de una frecuencia baja, más densa, que es la materia. Pues bien, si en la manifestación, en el universo, en la vida, en la existencia, hay una convivencia de la frecuencia alta con la frecuencia baja, inevitablemente ha surgido y existe una tercera gama vibracional que no tiene una frecuencia fija y que esa frecuencia oscila entre la alta y la baja. Esta frecuencia que surge de la convivencia entre el espíritu y la materia, que surge de manera natural, es el alma, es lo álmico. Y cuando hablamos del batiscafo como instrumento que utiliza el espíritu para adentrarse en la materia, estamos hablando precisamente de esta tercera gama vibracional que además, como es oscilante, facilita que el espíritu, entrando por la parte de arriba, es decir, viniendo de 1000, pueda como permear todo ese espacio, pueda permear como toda esa dimensión para entrar en contacto con ese 10, con esa materia que tiene una frecuencia vibracional más baja. Recapitulamos para seguir avanzando y explicar mejor lo último que acabo de decir. La recapitulación consiste en el hecho de que en la realidad en la que vivimos, en esta realidad maravillosa que es la manifestación, espíritu y materia conviven. La convivencia conlleva, desde el punto de vista de la materia, su evolución. Desde el punto de vista del espíritu, la tendencia natural, la vocación natural a adentrarse, conocer, experimentar la materia. Y en esa vocación natural, de la misma forma que el ser humano la tiene para adentrarse en las profundidades marinas, el espíritu, habida cuenta de la diferencia vibracional con la materia, usa un instrumento, usa un vehículo, usa un batiscafo, que es el alma. Un alma que ha aparecido en el ámbito cosmogónico, en el ámbito de la manifestación, a través del efecto heterodino o heterodinaje al que acabamos de hacer referencia. Y hemos llegado al punto en el que el espíritu, gracias al vehículo del alma, conecta con la materia. Los antiguos, los sabios y sabias que nos han hablado de esto, nos han hecho varias puntualizaciones que ha llegado el momento en este encuentro de poner de manifiesto. Primera puntualización que tenemos que tener en cuenta. Nos han dicho los maestros y maestras, aquello que no tiene origen es uno. El espíritu, por tanto, es uno. Aquello que no tiene origen es uno. La presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, esa presencia es una. Ya hicimos referencia a esto al principio de este encuentro. Es lo que en terminología esotérica cristiana se conoce como el Espíritu Santo. El Espíritu, que siendo uno, está en cada uno. Pues bien, siendo esto así, permitidme la pregunta de manera coloquial, ¿cuántos batiscafos hay? ¿Cuántas almas hay? Si el Espíritu es uno, ¿cuántos batiscafos puede haber? La respuesta es sencilla. Si el espíritu es uno, si el tripulante, permitidme que siga expresando de manera muy coloquial, pero siempre respetuosa, si el espíritu es uno, solo puede utilizar un batiscafo, solo puede utilizar un alma. Es decir, lo que nos enseñan las tradiciones que han ahondado en esto es que alma solo hay una, porque si hay un solo espíritu, aunque esté en cada uno, alma solamente puede haber una. Es lo que se conoce como alma universal, lo que se conoce como alma una. Es lo que en la ciencia del yoga o en el hinduismo se conoce como Buddhi. Buddhi es el alma una, el alma universal, el batiscafo que utiliza el espíritu para adentrarse en las profundidades de la materia. Sin embargo, también nos dicen los maestros y maestras que al adentrarse en la materia, en el seno del alma universal, surgen almas grupales y almas diferenciadas
o individuales. La maestría de estas tradiciones nos indica que efectivamente el espíritu es uno y el alma es una, pero que en la medida en que el batiscafo del alma con el tripulante espíritu se adentra en la materia, al irse adentrando en el seno del alma una, en el seno del alma universal, en el seno del batiscafo, aparecen almas grupales y almas diferenciadas o individuales, como si fueran ramificaciones, como si fueran terminales que salen de ese batiscafo para poder de verdad conocer y experimentar la materia en la que se está adentrando. El ejemplo que nos han puesto desde la antigüedad para entender esto es el de un árbol, pero un árbol al revés. En el texto que recibiréis mañana lo hemos dibujado. Hemos buscado una foto para poder dibujar esto. Un árbol al revés. Un árbol al revés, ¿qué significa? Pues que las raíces que tienen los árboles abajo, ¿verdad? En este contexto del ejemplo que estamos usando, tenéis que ponerlas arriba. Las raíces arriba y la copa abajo. Un árbol que vemos en la naturaleza tiene las raíces abajo y la copa arriba. Pues bien, el ejemplo que nos han puesto los maestros es al revés. Un árbol al revés. Las raíces arriba y la copa abajo. Visualizarlo con vuestra imaginación. Repito, en el texto que recibiréis mañana lo tenéis dibujado, pero podéis visualizarlo en estos momentos. Y a partir de ahí vamos a hacer un breve repaso de ese árbol con las raíces arriba y la copa abajo. Fijaros, en primer lugar, por las raíces, desde el punto de vista metafísico que estamos analizando, llega el espíritu, siendo el espíritu, por tanto, la savia que entra en las raíces y a través de las raíces vivifica el árbol entero, ¿verdad? Esa savia entra por las raíces, pero impregna todo el árbol en su totalidad. No hay ninguna parte del árbol que no quede vivificada, impregnada por la presencia de esa savia. La savia, siguiendo el ejemplo, metafóricamente hablando, es el espíritu. A partir de ahí, ¿el árbol qué es lo que tiene? Pues el árbol tiene un gran tronco, pero de ese gran tronco salen troncos más pequeños y de esos troncos salen ramas y de esas ramas salen racimos de hojas y de esos racimos de hojas salen hojas, ¿verdad? Pues bien, la vivificación que hace la savia llega a la totalidad del árbol, al árbol en su conjunto y a cada una de sus partes, troncos, ramas, racimos de hojas y hojas, ¿verdad? Pues bien, la savia es el espíritu y el árbol en su totalidad es el alma universal, es el alma una. Y los troncos, racimos, perdón, los troncos, por seguir el orden lógico, los troncos, ramas y racimos de hojas son las almas grupales y las hojas son las almas diferenciadas o individuales. Ahora me explicaré, pero vamos a hacer nuestro este ejemplo. En ese gran árbol, el árbol como tal es el alma una. Está todo el árbol lleno, vivificado por el espíritu por donde entra, por arriba, por las raíces del árbol, pero impregna, permea el árbol entero hasta llegar a todos los elementos de su copa. La savia es el espíritu, el árbol es el alma una. Y en este escenario, fijándonos ya en lo que es el árbol en sí, a lo que son troncos, ramas y racimos de hojas, las denominamos almas grupales. Y a las hojas que están en la copa se le denomina almas diferenciadas o almas individuales. ¿Qué significa esto? Las almas grupales, amigos y amigas, representan la encarnación del alma, la presencia del alma en formas de vida que no tienen autoconsciencia, es decir, formas de vida que no tienen consciencia de yo, lo que hace que una misma alma rama pueda encarnar a la vez en diversos seres de un mismo reino de la naturaleza. Podríamos decir que un alma tronco es la que encarna, o son almas troncos las que encarna en el reino mineral.
son almas ramas las que encarnan en el reino vegetal, son almas racimos de hojas las que encarnan en el reino animal, y en cualquier caso son almas grupales. Ciertamente, un alma grupal encarna en más modalidades de vida cuanto en la evolución biológica ha llegado a un menor grado evolutivo. Es decir, un alma grupal encarna en muchas modalidades de vida mineral. Y lo llamamos, figuradamente en este ejemplo que estoy poniendo, almas tronco. En el caso del reino vegetal, el alma grupal encarna en distintas modalidades de vida, pero no en tantas, numéricamente hablando, como en el mundo mineral. Es a lo que metafóricamente hablando podemos llamarlo almas ramas. Y finalmente en el mundo animal encarnan almas racimos de hojas que siguen encarnando en varios especímenes del mundo animal, pero no tan numerosos en la cuantía de lo que pasaba en el ámbito vegetal y mucho menos, por supuesto, de lo que sucedía en el ámbito del mundo mineral. Metafóricamente, en el árbol nutrido e impulsado por la savia del espíritu, van surgiendo y desplegándose paulatinamente troncos, almas grupales que encarnan en el reino mineral, ramas, almas grupales que encarnan en el reino vegetal, racimos de hojas, almas grupales que encarnan en el reino animal y finalmente, que es a lo que nosotros fundamentalmente nos interesa aquí, y finalmente ramas a modo de hojas, hojas que son las almas individualizadas que encarnan en el reino humano. Desde luego, esta división es fundamental, las almas grupales y las almas individualizadas. Todas las almas grupales tienen como característica común que encarnan en formas de vida sin sentimiento, sin autoconsciencia de yo, mientras que las almas diferenciadas son aquellas almas que encarnan en formas de vida que sí tienen, es el caso humano, conciencia de yo. Y dentro del mundo de las almas grupales hay distintas categorías en función de los reinos de la naturaleza, diferenciándose en el número de formas de vida mayor o menor en las que encarna el alma grupal, que serán mayor en el ámbito mineral, menor en el ámbito vegetal y menor todavía en el ámbito animal, que es como, por así decir, la preparación para que se pueda llegar en algún momento a la aparición de la hoja. El árbol, el tronco, la rama, los racimos de hoja, hasta ahí todo lo que es alma grupal en sus distintas modalidades y finalmente, como fruto final del proceso evolutivo álmico, la aparición de las hojas, la aparición de almas individuales que son las que encarnan en las formas de vida que gozan de autoconciencia. Esto es, en humanos, que tenemos manas. De ahí viene la expresión humanos, el que tenemos manas en el lenguaje antiguo sánscrito, es decir, un mundo mental evolucionado que, entre otras cosas, proporciona el sentimiento de yo. Y estando integradas en el alma universal, cada alma individualizada, cada alma diferenciada, despliega su propia experiencia a lo largo de una cadena de vida o reencarnaciones. Y esto lo explica muy bien el ejemplo del árbol, porque las hojas de un árbol, aunque no os hayáis percatado hasta ahora, cada una tiene su propia experiencia. Todas las hojas del árbol pertenecen al mismo árbol, pertenecen al árbol 1. Pero ojo, cada hoja tiene su propia experiencia. Esa propia experiencia deriva de su posicionamiento en el propio árbol, de su posicionamiento en la copa. Dependiendo de dónde esté la hoja, recibirá más o menos los rayos del sol. Su experiencia del sol es distinta. Dependiendo de dónde esté la hoja, la experiencia viento, y dependiendo de por dónde venga el viento, también va a ser distinta, de mayor o de menor intensidad. Pero va a pasar lo mismo con la experiencia del agua de la lluvia. Va a pasar lo mismo con la experiencia del agua que pueda venir de los aspersores de un jardín. Va a pasar lo mismo con la experiencia de los pájaros y de los nidos que puedan poner esos pájaros. Va a pasar lo mismo con toda la integración de la naturaleza con ese árbol. Cada hoja tiene su propia experiencia. Cada hoja lo vive con su propia dinámica experiencial, aun perteneciendo
al mismo árbol. Esto explica el hecho de lo que es el alma individualizada. El alma individualizada es como la hoja, son como las hojas, hablando en plural porque hay muchas, son como las hojas del árbol 1. Y son las hojas individualizadas, diferenciadas, las que encarnan en modalidades de vida con autoconsciencia. A partir de ahí, y antes de continuar, me permito remarcaros algo muy significativo. Me permito remarcaros la responsabilidad, porque esta toma de conciencia nos da una responsabilidad con relación a todos los reinos de la naturaleza. Fijaros, bajo la vivificación, con la vivificación del espíritu, el alma universal va desplegándose, van apareciendo troncos, ramas, racimos de hojas y finalmente hojas. El alma que está encarnada en ti o en mí es un alma hoja, y las que están encarnadas en todos los reinos de la naturaleza son almas grupales que están en proceso evolutivo para algún día ser precisamente almas hojas. Nosotros somos, desde el punto de vista álmico, me refiero a los seres humanos, como almas individualizadas, encarnadas, somos los hermanos mayores, entre comillas, de todas esas almas grupales que están encarnadas en las formas de vida mineral, vegetal y animal. Desde el punto de vista álmico y espiritual, lo humano es el hermano mayor de los otros reinos de la naturaleza. Y ser hermano mayor no es un privilegio, es una responsabilidad, una tarea espiritual profunda del ser humano es colaborar a todo este proceso, desde el amor, desde la reverencia por la vida, desde el no daño y la no violencia a ninguna modalidad ni forma de vida, colaborar a este proceso maravilloso de evolución álmica que permite que las almas grupales lleguen a individualizarse como hojas, que fue precisamente el camino que ha seguido tu alma y la mía, porque nuestras almas individuales, la que está encarnada en ti y la que está encarnada en mí, para llegar a ser lo que son, han tenido que pasar todo ese proceso a través de todos los reinos de la naturaleza. Y ahora que ya se han diferenciado e individualizado y que están aquí como instrumento del espíritu para estar encarnado en cada ser humano, la responsabilidad espiritual que tenemos desde el punto de vista humano es la responsabilidad de los hermanos mayores, de todas esas almas grupales, de todas esas formas de vida, de los distintos reinos de la naturaleza. Y finalmente, amigos y amigas, ese alma individualizada encarna en una persona, encarna en un ser humano y encarna en una cadena de vidas, La experiencia de un alma con lo que ha conllevado es el proceso evolutivo. El alma no aparece por casualidad. Repito, es consecuencia de un proceso evolutivo álmico enorme dentro de ese alma una o alma universal. Y las almas no surgen como churros, es decir, una vez que han surgido las almas individualizadas, esas almas individualizadas tienen un recorrido de encarnaciones. No es que cada vida humana tenga una nueva alma, no. Hay un grupo muy numeroso, por supuesto, de almas que son las que van encarnando en distintas reencarnaciones. En el caso humano, en el caso de la humanidad de la Madre Tierra, que estamos aquí en la Madre Tierra, obviamente hay cuando menos 8.000 millones de almas individualizadas porque hay 8.000 millones de seres humanos. Cada ser humano, si es realmente un ser humano, tiene un alma encarnada, un alma individualizada que, repito, ha llevado un proceso de reencarnaciones a través de una cadena de vidas. Llegados aquí, vamos a hablar ahora de la encarnación de esa hoja alma, la encarnación del alma individual en cada uno de nosotros. Ya sabemos que ese alma individualizada pertenece al alma universal. Ya sabemos que el alma, en cualquier caso, sea individualizada, grupal, es como el batiscafo que utiliza el espíritu para poder adentrarse en las honduras de la materia. Por tanto, cuando el alma se proyecta para encarnar en el plano humano, para encarnar en ti, para encarnar en mí,
tiene la savia del Espíritu, tiene la presencia del Espíritu. Como decía San Juan de la Cruz, metafóricamente el Espíritu está en el centro del alma. El Espíritu está incardinado, impregnando toda esa dimensión álmica. Y ese alma individualizada se proyecta para encarnar. Se dice que se proyecta porque el alma tiene una capacidad vibracional y tiene una fuerza que hace que no toda ella encarne en ti o encarne en mí. Hay como una proyección, es como un gran foco de luz que se proyecta, y esa proyección del alma es a lo que se llama encarnación. No olvidando, repito, que esa encarnación pertenece a una secuencia de encarnaciones o de reencarnaciones. Esa proyección del alma que está en ti o está en mí ya antes ha encarnado en otras formas de vida humana. Tiene detrás un recorrido de encarnaciones. Pero vamos a situarnos ahora en cada encarnación en particular. Cuando el alma va a encarnar, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se lo arregla? Pues bien, hay varias cosas que son muy importantes. Seguro que estas además van a ser especialmente interesantes para la respuesta para vuestras preguntas y la respuesta a preguntas que tendremos dentro de 15 días. Vamos a ver. Para expresarnos de una manera que sea directa y que sea fácil de entender, podríamos decir que cuando el alma diferenciada o individualizada se proyecta para volver a encarnar en el plano humano, pongamos en ti o pongamos en mí, ese alma tiene una especie de campo de información. Ahí hay un campo de información como consecuencia de todo lo que el alma es, como consecuencia de todo lo que el alma ha vivido, etcétera, etcétera. Y ese campo de información podríamos resumirlo, podríamos esquematizarlo de la siguiente manera. Lo primero que hay en ese campo de información, que hay en ese alma, es el nivel de aceite, un determinado nivel de aceite. Esta expresión puede sorprender, pero la hago utilizando la metáfora que usa Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde hace referencia a la lámpara de aceite como metáfora del alma y nos indica que estamos llamados a ir llenando esa lámpara de aceite. La lámpara de aceite y el aceite de esa lámpara, ¿qué significa? Significa que el alma está llamada a ir evolucionando. Es decir, el alma, en la medida en la que entra en contacto con la materia, el alma hoja, en la medida en la que va realizando encarnaciones en el plano humano, está llamada a ir aumentando en autoconsciencia. Es como si su experiencia en consciencia en el plano humano le fuera proporcionando unos contenidos experimentales, unos contenidos experienciales y unas vivencias que le permiten ir obteniendo aceite para la lámpara que metafóricamente, repito, Cristo Jesús hace mención al hablar del alma. Lo primero, por tanto, que tenemos que tener en cuenta es que cuando un alma encarna, cuando un alma se proyecta en su encarnación, cada alma tiene su nivel de aceite, cada una el suyo. Y ese nivel de aceite no es casual, es el nivel de aceite que haya logrado en toda su cadena de encarnaciones. ¿Y el aceite cómo se logra? Muy sencillo, amigos y amigas. Cuando tú aquí y ahora, cuando en una vida el alma encarnada, cuando la forma de vida que se despliega siembra algo que permita extraer aceite, al desencarnar recogemos como cosecha el aceite que hayamos conseguido a través de nuestra siembra. Aquí sembramos, y cuando sembramos conductas, comportamientos, en definitiva, obras de las que al desencarnar experiencias se puedan extraer aceite, ese aceite se echa a la lámpara y se le suma, se le añade al aceite que ya hubiéramos conseguido, el alma hubiera logrado en las anteriores encarnaciones. Pero claro, para extraer aceite, para cosechar aceite se necesita que siembres comportamientos, conductas, obras de un cierto contenido vibracional. Cuando un ser humano tiene comportamientos altruistas, generosos, cuando un ser humano tiene comportamientos compasivos, empáticos, amorosos, cuando un ser humano en su práctica de vida está alineado vibracionalmente con lo que realmente somos, aunque sea mínimamente, esos comportamientos, esas conductas tienen una vibración
que cuando desencarnamos permiten extraer como cosecha aceite que echamos a la lámpara. En cambio, cuando lo que hacemos aquí, cuando lo que sembramos en nuestro comportamiento cotidiano es egoísmo y es egocentrismo, es deshumanización y desnaturalización, es en definitiva todo lo que conlleva el aferramiento al pequeño yo desde el punto de vista más egoico y más egoísta, cuando es eso lo que sembramos, de esa siembra no se podrá extraer aceite como cosecha. De las piedras no se puede extraer aceite como cosecha. Y cuando un alma encarna, el alma trae un determinado nivel de aceite, el logrado por la suma de aceites a través de las distintas encarnaciones. Esto es lo primero. Y lo segundo, que está íntimamente relacionado con lo que acabo de compartir, es que el alma trae también un propósito de vida. Trae un propósito de vida que las tradiciones orientales denominan Dharma, con D, denominan Dharma, el propósito de vida que trae para la nueva vida física. Fijaros que el propósito de vida en última instancia es es el mismo para todas las almas. ¿Cuál es el propósito de vida en última instancia? Conseguir aceite, lograr aceite. Este es el propósito de vida. Esto es para lo que el alma encarna. El alma no encarna como divertimento ni por obligación, por supuesto. Lo hace en libre albedrío y lo hace en un contexto de una oportunidad nueva para sembrar lo que tras desencarnar pueda servir para, como cosecha, extraer aceite que echar en la lámpara. Por lo tanto, el propósito de vida de un alma siempre es, nuestro propósito de vida como seres humanos en definitiva siempre es conseguir aceite para la lámpara. Pero ciertamente ese propósito, que es el mismo, se plasma de muchas maneras. Y un elemento fundamental es el nivel de aceite que ya traigas. Si hablamos de una lámpara de aceite que vaya del 0 al 10, el propósito de vida no va a materializarse igual para un alma que tenga un nivel 2 de aceite que para un alma que tenga 5, que para un alma que tenga 8. El propósito de vida es lograr más aceite, sembrar y cosechar, lograr más aceite. Pero el cómo se plasma va a estar íntimamente relacionado con el nivel de aceite que sea el punto de partida para esta nueva encarnación. Esto es lo que tiene que ver con ese Dharma que nos hablan las tradiciones orientales con el propósito de vida. Con lo que estamos hablando de un nivel de aceite, estamos hablando de un Dharma o propósito de vida como componentes del campo de información con el que el alma se proyecta para encarnar. Pero junto con eso, también tenemos que hablar, permitirme que vuelva a ser muy coloquial, de una especie de kit de encarnación que está en ese campo de información del alma cuando va a encarnar. El kit de encarnación. El kit de encarnación incluye distintas cosas que van desde la elección de los progenitores, que se logra a través de un acuerdo álmico. El alma que va a encarnar hace un acuerdo con el alma, perdón, con las dos almas que ya están encarnadas y que van a hacer de progenitores para su nueva vida física. En el kit de encarnación va a este acuerdo álmico con los progenitores. Igualmente están incluidos los dones y talentos, las capacidades y cualidades innatas que cada uno tenemos. Fijaros que las cualidades y capacidades innatas, aquellas cosas que de manera natural tenemos una capacidad para desplegar, que cuando las ponemos en marcha no nos originan esfuerzo, sino gozo, entusiasmo, esos que en definitiva denominamos dones y talentos, nos dan pistas acerca de cómo se concreta nuestro propósito de vida. Porque el alma, al encarnar con el propósito de conseguir más aceite y siendo ese propósito, plasmando ese propósito de una manera o de otra en función de la cantidad de aceite que sirva de punto de partida para esta encarnación, cuando todo eso lo tiene en cuenta, la elección que hace de dones y talentos, y por tanto los dones y talentos que tú y yo podemos tener, nos dan pistas acerca del propósito de vida, que siempre es conseguir aceite, pero que, repito, se plasma de manera distinta en función de cada uno. Y todo ello va en el kit de encarnación, tanto la elección de los progenitores a través de este acuerdo álmico al que acabo de hacer referencia, como la selección de los dones y talentos que vamos a gozar en esta vida, como también los pactos de amor con otras almas.
teniendo en cuenta que una cosa son los acuerdos álmicos y otra cosa los pactos de amor. En el texto que recibiréis mañana tenéis un epígrafe amplio, un recuadro amplio dedicado a los pactos de amor entre almas. Los trataremos seguro, a propósito de vuestras preguntas, dentro de 15 días en las respuestas a las mismas. Pero vaya ahora por adelantado que cuando hablamos de acuerdo, los acuerdos álmicos son instrumentales. Un alma que acuerda con otras dos el que sean sus progenitores. ¿Vale? Perfecto. Hay un acuerdo álmico y es un acuerdo muy directo y muy instrumental. Los pactos de amor tienen más profundidad. Los pactos de amor tienen más fundamentos y tienen más repercusiones. Los pactos de amor, no se hacen muchos pactos de amor antes de encarnar, pero se hacen con almas con las que suscribimos un acuerdo de apoyo álmico, un acuerdo de ayudarnos a avanzar en nuestro nivel de aceite, en definitiva. Y a veces hay almas que están más avanzadas que se prestan a vivir experiencias para que tu alma menos evolucionada, aquí encarnado, gracias a la presencia, gracias a la acción de ese alma más evolucionada, puedas tener experiencias que te impulsen en tu proceso evolutivo. Y esto incluso sucede, estos pactos de amor, amigos y amigas, suceden incluso a través de pactos de amor que conllevan noches oscuras. Es decir, los pactos de amor pueden ser dos almas que se encuentran y que en ese encuentro realizan iniciativas, realizan proyectos, se apoyan en su proceso evolutivo, insisto, desde el punto de vista de la evolución en autoconsciencia, pero también puede haber, y de hecho los hay, pactos de amor donde un alma encarna, por ejemplo, como hijo o hija de otra alma, y encarna no para estar mucho tiempo, sino para estar poco tiempo, es decir, para, como decimos en el lenguaje humano, fallecer. Y el alma encarnada en el padre o en la madre se encuentra en ese tremendo escenario de que su hijo, el alma que encarnó en su hijo fallece a una temprana edad. Y a partir de ahí el mundo del padre y de la madre se rompe. Esto, amigos y amigas, tiene que ver en innumerables casos con pactos de amor. El alma del hijo o de la hija que encarna para desencarnar suelen ser almas muy evolucionadas. Y la del papá y la de la mamá son almas que pactan, tienen ese pacto de amor porque entienden que esa experiencia del fallecimiento de un hijo o de una hija le va a originar un movimiento sísmico, le va a originar un terremoto, le va a originar una noche oscura que indudablemente va a ser tremenda, le va a originar aflicción, sufrimiento, dolor, pero que también le puede posibilitar, de ahí el pacto, le puede dar la oportunidad de, superada la primera fase del duelo, plantearse asuntos trascendentes que antes nunca se hubieran planteado, acercarse a personas que antes nunca se hubieran acercado, o ver películas, vídeos que antes nunca hubieran visto, leer libros que antes nunca hubieran leído, es decir, en definitiva, llevarlos a una práctica de vida, ese terremoto, llevarlo a una práctica de vida que antes no habrían tenido. Y esa práctica de vida es la que le va a permitir sembrar lo que le va a, como cosecha, sacar aceite que puedan echar a su alma. Seguro que volveremos sobre esto en la respuesta a vuestras preguntas dentro de 15 días, pero es importante que entendamos que en las relaciones entre almas, cuando encarnamos, hay acuerdos álmicos, los acuerdos son instrumentales para una cosa concreta y también hay pactos de amor que pueden ser de días luminosos o de noches oscuras, pero en cualquier caso los pactos de amor tienen un fundamento, tienen unas repercusiones mucho más hondas que lo que son los acuerdos. Y finalmente, junto con el nivel de aceite que tiene cada alma, junto con el propósito de vida, junto con el kit de encarnación que incluye la elección de los progenitores, acuerdos álmicos, los dones y talentos que vamos a gozar y los pactos de amor, junto con todo ello, el alma también trae consigo el karma, no el dharma, sino el karma, con K. El karma son las relaciones de causa y efecto que vienen de vidas anteriores. Circunstancias, hechos de tal potencia que su impacto vibracional no termina con aquella encarnación, sino que la lleva el alma consigo para la siguiente encarnación.
El ejemplo que podemos usar es el de un cometa, porque los cometas tienen cola, ¿verdad? Podríamos ver al alma como un cometa. El alma como tal tiene un núcleo, tiene un cuerpo. El cometa tiene un núcleo, tiene un cuerpo. Ahí está todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y la cola del cometa es el karma, lo que trae de vidas anteriores en el entendimiento de experiencias, de vivencias que han tenido un tremendo impacto vibracional, tan tremendo como que no se ha diluido y acompaña al alma a su siguiente encarnación. Y en el ámbito oriental se habla mucho de karma y nos enseñan que el karma es positivo o negativo, por llamarlo de alguna manera y entre comillas, porque el karma, amigos y amigas, siempre es creativo. De hecho, la palabra karma viene del sánscrito y su raíz es kri, que significa precisamente creatividad. Fijaros, cuando en una determinada vida, por ejemplo, ponemos nuestra vida en riesgo, arriesgamos nuestra vida o incluso fallecemos porque hemos puesto nuestra vida al servicio de los demás o al servicio de un ideal espiritual muy profundo, eso tiene unos efectos vibracionales que no se diluyen desde el punto de vista del fallecimiento. Eso para el alma tiene un efecto que como cola del cometa la va a acompañar a la siguiente encarnación. Y como el dar la vida por los demás, el arriesgar nuestras vidas por los otros o incluso por ideales trascendentes es de alta vibración, en la nueva vida, la cola que trae el cometa en la nueva vida va a plasmarse con experiencias, con circunstancias, con hechos, con situaciones de alta vibración. Cosas que no sabemos por qué nos pasan de alta vibración, pero que nos pasan no por casualidad, sino porque forma parte de la plasmación en esta vida de esa cola del cometa que ha traído el alma encarnada a la nueva encarnación. Pero claro, también puede ser que lo que nos haya impactado en una vida anterior no sean circunstancias de alta vibración, sino muy egoicas y muy egocéntricas. Por ejemplo, no salvar la vida de alguien, sino matar a alguien. En caso de que una persona asesine a otra persona, ese asesinato, no estoy hablando de accidente, de homicidio, estoy hablando de asesinato, ese asesinato, la vibración de ese hecho de quitar la vida a otra forma de vida, la vibración de ese hecho es muy densa, tan densa que no se diluye y acompaña al alma como cometa a la siguiente encarnación y se plasma en la nueva vida. Y no se plasma como si tú has matado a alguien, alguien te va a matar a ti. Eso es una idea muy primaria, muy infantil. Estamos hablando de vibración. Lo que sí sucede es que ese karma denso que traes consigo se plasmará en tu vida en circunstancias densas. Si antes hablábamos de karma, entre comillas, positivo, que se plasma en nuestra vida en circunstancias, situaciones, hechos de alta vibración, en cambio, el karma que podemos denominar negativo se plasma en nuestra vida con situaciones, circunstancias y hechos densos, que nos originan dolor, que nos originan frustración, que nos originan en definitiva las consecuencias de esa densidad. Pero en cualquier caso, amigos y amigas, el karma siempre es creativo, porque el problema sería para el alma, desde el punto de vista evolutivo, que esas circunstancias densas que están ahí de vidas anteriores quedaran ahí como atrapadas dentro de la experiencia álmica. Ese sería realmente el problema. Serían como unas sombras que se quedan ahí, ¿no? Y que lastrarían o dificultarían el proceso conciencial y evolutivo del alma. En cambio, gracias al karma, se ponen de manifiesto en la nueva vida y ahora tú puedes gestionar. Vas a gestionar lo positivo y vas a gestionar y tienes oportunidad de gestionar de una manera distinta lo negativo que viene de una vida anterior. Todo esto que hemos compartido, amigos y amigas, forma el campo de información con lo que el alma, cuando encarna el alma hoja, el alma individualizada, cuando se proyecta para encarnar en una nueva vida, trae consigo el nivel de aceite, el propósito de vida, el kit de encarnación con todos los componentes que hemos compartido y esa cola del cometa, esas relaciones de causa-efecto, ese karma al que acabamos de hacer referencia. Y con todo ello, precisamente, se produce finalmente la encarnación. La encarnación en sí, ¿cómo acontece? Es decir, ¿qué dinámica sigue? Pues aquí también ponemos sobre la mesa otra de las grandes cuestiones que las tradiciones más profundas nos brindan y que también sorprenden a nuestra mente.
Cuando un alma se proyecta, lo primero que tiene que hacer un alma es un cuerpo etérico. El alma no encarna inicialmente en un cuerpo físico. Lo que necesita el alma es el cuerpo etérico o energético al que nos hemos referido en otros encuentros mensuales. El cuerpo etérico o energético es el molde del cuerpo físico. Es nuestro cuerpo al que utilizamos, aplicamos, experimentamos a través de la acupuntura, cuando ponemos las agujas en la epidermis, pero no en cualquier parte de la epidermis, sino en sitios que son claves porque hay un sustrato energético en nosotros, o cuando hacemos o recibimos Reiki, o cuando hablamos de los chakras, o cuando en el lenguaje del yoga se habla de los nadis, todas las circulaciones de energía que hay en el ser humano, eso es el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico tiene distintas funciones, pero una muy importante es que es el molde del cuerpo físico. El ejemplo que me habréis escuchado es que el cuerpo etérico es como el tapete sobre el que se ponen las piezas de un puzzle. Para hacer el rompecabezas, para hacer el puzzle, tenemos el tapete con el dibujo del puzzle que vamos a configurar y sobre ese tapete vamos colocando las fichas del puzzle hasta que terminamos el puzzle, hasta que terminamos el rompecabezas. Pues bien, el tapete es el cuerpo etérico y las fichas del puzzle es el cuerpo físico. El cuerpo etérico es lo primero. El cuerpo etérico es el punto de arranque de la encarnación del alma aquí. Cuando el alma llega a este plano, se proyecta a este plano, lo primero que hace es crear, generar un cuerpo etérico, porque lo crea la propia alma. ¿Cómo lo crea? Esto es una auténtica maravilla, amigos y amigas. La Madre Tierra tiene un cuerpo físico y tiene un cuerpo etérico. La Madre Tierra tiene una esencia y tiene una apariencia, y en su ámbito de apariencia tiene un cuerpo físico, pero también tiene un cuerpo etérico. Cuando tu alma se proyectó para encarnar, cuando las almas hojas, las almas individuales diferenciadas, se proyectan para encarnar, con su campo de información, al que acabamos de hacer referencia, con ese campo de información moldean, cogiendo sustancia del cuerpo etérico de la Madre Tierra, moldean un cuerpo etérico que es el que le va a servir como base para su encarnación. Es como si, permitirme la metáfora, si el alma con su campo de información fuera un alfarero que utiliza la sustancia etérica de la Madre Tierra para moldear un jarroncito que va a ser el cuerpo etérico que yo voy a tener en esta nueva vida. El alma usa el cuerpo etérico de la Madre Tierra como sustancia con la que, desde su campo de información, moldear el jarroncito que va a ser su cuerpo etérico. Con lo que, en sentido estricto, amigos y amigas, cuando hablamos de la Madre Tierra, lo hacemos con toda la razón, porque la Madre Tierra es nuestra primera madre. Así se le llama en distintas tradiciones esotéricas. La Madre Tierra es nuestra primera madre, porque es la que nos proporciona la sustancia del cuerpo etérico, que es la base de todo lo demás. Porque después de lo etérico vendrá lo físico y después lo físico posibilitará lo emocional y lo mental. Pero lo etérico, que es lo primordial, lo inicial, no lo suministra la Madre Tierra. Por tanto, es nuestra primera madre. Y después, a continuación, cuando se produce la fecundación, cuando la madre y el padre, cuando se produce la fecundación, cuando se produce, en definitiva, esa fecundación, a partir de ahí, el elemento madre, la madre humana, es la que suministra los componentes genéticos, los componentes genético-celulares que van a servir para que, poniéndose como fichas del puzzle sobre el cuerpo etérico que ya se había generado, se vaya configurando el feto, vaya evolucionando en vida ese feto, a los 9 meses en términos generales nazca el bebé y a partir de ahí tenga un desarrollo desde el punto de vista físico, emocional y mental. Lo primero es lo etérico, después viene lo físico. La primera madre es la Madre Tierra y una vez que el alma ha configurado su etérico, es cuando se produce ese hecho por el acuerdo álmico que antes hablábamos con los progenitores de la fecundación, y la fecundación hace que en el seno de la madre humana aparezcan los elementos, los materiales genéticos celulares
que como piezas del puzzle se van a ir poniendo sobre el cuerpo etérico para dar lugar al feto y posteriormente al bebé, con todo el desarrollo posterior que tras su nacimiento conlleva. El alma individual, por tanto, realiza desde su campo de información en lo que es la encarnación estos dos grandes fases. Primero, moldear, gracias al etérico de la Madre Tierra, su cuerpo etérico y posteriormente, gracias al material genético celular de la madre humana, configurar lo que va a ser la base de su cuerpo físico. Y desde luego lo hace siempre, repito, lo hemos dicho ya y lo vuelvo a repetir, para que una vez que está aquí, vivir experiencias que le permitan elevar su nivel de aceite, elevar su estado de conciencia. Podríamos decir a ese respecto, encontraréis también este símil en el texto que vais a recibir, que hablando en terminología económica, pero que todos entendemos, el alma, cuando encarna, realiza una inversión. ¿Por qué se realiza en economía una inversión? Porque se espera obtener una rentabilidad, ¿verdad? Pues bien, el alma cuando encarna, cuando se proyecta para encarnar a través del proceso que hemos compartido, en el propósito de vida que ya hemos comentado, el alma tiene como propósito de vida obtener una rentabilidad en términos de cosecha de aceite. Siembra para cosechar aceite. El alma realiza una inversión que es la encarnación y espera obtener una rentabilidad que es el nivel de aceite que desea alcanzar, para añadirlo, para sumarlo al que ya tuviera en la lámpara de aceite. Y a partir de ahí, como sucede en el lenguaje económico, cuando realizamos una inversión, la inversión siempre tiene un coste, amigos y amigas. Si yo invierto, no sé, por ejemplo, si yo pongo mi dinero ahí en un depósito para que me den un tipo de interés en el banco, eso tiene un coste, el coste de tener ese dinero ahí parado durante un tiempo para que me den a cambio un tipo de interés. O si invierto en bolsa o si invierto en cualquier fondo, esa inversión conlleva un coste, conlleva un riesgo, conlleva o el mantener el dinero ahí aprisionado durante un tiempo o incluso el que ese dinero lo podamos perder. Hay un coste, hay un riesgo. Desde el punto de vista álmico, cuando se realizamos la encarnación, hay una inversión y tiene un coste. En el caso álmico, este coste, ¿cuál es? Volver a encarnar, amigos y amigas. Volver otra vez aquí a este plano. Volver otra vez a empezar en un nuevo cuerpo físico, una nueva vivencia, un nuevo coche, en definitiva. Eso, entre comillas, podríamos metafóricamente denominarlo el coste de la inversión. Pero claro, todo eso lo hace para obtener una rentabilidad. Y la rentabilidad, repito, es ese aceite que esperamos conseguir para sumarlo, añadirlo al que ya tuviéramos en nuestra lámpara de aceite. Y en este contexto rige el libre albedrío. Es decir, que cuando el alma encarna, después lo que aquí realmente hagamos puede estar alineado o desalinearse del propósito de vida. Y puede ser, por tanto, siguiendo con la terminología que estamos usando, que el alma, cuando esperaba obtener una rentabilidad en términos de aceite, pues no obtenga esa rentabilidad, porque finalmente su vida se orienta de un modo que no siembra lo que origina aceite, sino que siembra piedras de las que no se puede cosechar aceite. Esto suele pasar y esto pasa, forma parte de las experiencias humanas. Y a partir de ahí, en términos económicos, diríamos que el alma no alcanza la rentabilidad que podíamos esperar. En cualquier caso, lo que no sucede, o es extraordinariamente raro que suceda, es que perdamos aceite. Es decir, que el aceite con el que hemos venido, estamos llamados a aumentar su cantidad, propósito de vida, con la nueva encarnación. Pero es muy difícil, tienen que darse circunstancias de originar muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, muchísima violencia, circunstancias que son excepcionales como para que el alma pueda perder aceite. El riesgo, por tanto, es que no consigamos más aceite, pero no se pierde aceite, salvo en circunstancias, insisto, extremadamente excepcionales, que si tenéis interés en el apartado de preguntas de dentro de 15 días, lo podemos desarrollar adecuadamente. Y este continuo impulso es lo que conlleva todo el proceso
de reencarnaciones. Todo esto lo encontráis, como todos los demás contenidos que he venido exponiendo, suficientemente desarrollado en el texto que vamos a compartir. Y dicho todo esto, y seguro que son muchas las preguntas que tendremos ocasión de disfrutar con ellas y con las respuestas, evidentemente, dentro de 15 días, diríamos que hay un momento determinado en el que la pregunta que aparece en nuestra cabeza es, bueno, ¿y esto hasta cuándo? Todo esto que hemos comentado, desde que partimos del espíritu hasta que hemos llegado al alma individualizada y a la encarnación del alma individualizada en la experiencia humana, todo lo que hemos compartido acerca de esa experiencia, de su propósito de vida, de conseguir más aceite para la lámpara, ¿esto hasta cuándo? Bien, hasta que llenemos la lámpara de aceite. Toda esta experiencia humana va dirigida a que se llene la lámpara de aceite. Una vez que se llene la lámpara de aceite, podríamos decir que el espíritu tripulante del batiscafo ya ha vivido su experiencia y a partir de ahí lo que hace es sacar todo el jugo, ese aceite, integrarlo en consciencia en el propio espíritu. Es lo que en términos espirituales se llama la expansión de la consciencia. No es que el espíritu tenga más consciencia, no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Se trata de una expansión de la consciencia. Una persona que haya alcanzado por poner un símil, alguien que alcance el máximo nivel de aceite aquí ahora en esta vida, con ese máximo nivel de aceite no puede aumentarlo, pero sí puede expandir siempre su consciencia por nuevas experiencias, por nuevas vivencias, por conocer nueva gente, por conocer nuevas cosas. Esa es la expansión de la consciencia. Lo que el espíritu de forma natural, no que lo tenga como objetivo, no que lo persiga como meta, sino lo que de modo natural saca, lo que de modo natural extrae, es una expansión de la consciencia cuando integra todo el aceite del alma una vez que la lámpara se ha llenado. En este sentido, amigos y amigas, el alma no es inmortal. El alma ha cumplido una función, evidentemente en términos de tiempo, tal como nosotros medimos el tiempo, estamos hablando de eones de tiempo, pero hay un momento determinado que el alma cumple su función. Y a partir de ahí todo ese aceite lo integra, el espíritu lo integra, es como si el tripulante del batiscafo recogiera todo lo que al sumergirse en las profundidades marinas ha conseguido tomar, ha conseguido coger gracias al batiscafo y a todos sus terminales. Y ahí es cuando termina o está llamado a terminar la experiencia humana. No obstante, como nos indica muy bien la tradición budista, hay almas que habiendo llegado al máximo nivel de aceite, aún así vuelven a encarnar. Es lo que se llama la experiencia de los bodhisattvas. ¿Y por qué vuelven a encarnar esas almas cuando ya han llenado la lámpara de aceite? Por amor, simplemente por amor. El denominado voto del bodhisattva lo expresa muy bien. Es el compromiso con uno mismo desde el punto de vista espiritual más íntimo de seguir encarnando, dice casi literalmente el voto del bodhisattva, mientras que exista sufrimiento de cualquier ser sintiente en cualquiera de los mundos, mientras que exista sufrimiento de cualquier ser sintiente en cualquiera de los mundos. Ciertamente, cuando un alma ha llenado su lámpara de aceite, el nivel de consciencia es inmenso. Y desde ese nivel de consciencia y en libre albedrío se puede conseguir esta maravilla de amor. El seguir encarnando aquí, no por necesitar tú nuevas experiencias para sembrar y cosechar para aceite, no, ya tiene la lámpara llena, pero vuelves a encarnar para, por amor, acompañar e intentar paliar en la medida de lo posible la aflicción y el sufrimiento de todos los seres sintientes en cualquiera de los mundos. Pero ojo, amigos y amigas, y esto lo dejo abierto para dentro de 15 días. Antes de llegar a todo eso, en el proceso evolutivo del alma, que lo hemos planteado desde un punto de vista individual, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que el proceso evolutivo del alma, el proceso evolutivo de tu alma, el proceso evolutivo de mi alma, expresándonos coloquialmente, se inscribe en un proceso mayor. Es decir, estamos en el contexto de la humanidad y estamos en el contexto de la Madre Tierra y la Madre Tierra está en el contexto del sistema solar. Y hay ciclos, amigos y amigas.
Hay ciclos menores que conocemos muy bien, el día y la noche, pongamos por caso, las estaciones del año, pero hay ciclos mayores que no tenemos tanto conocimiento, aunque las tradiciones espirituales no hablan mucho de ellos. Y lo que se nos comenta es que con independencia de tu propia evolución álmica, la humanidad y la madre tierra también evolucionan en consciencia. Y como consecuencia de ello se nos alerta de que hay un momento concreto en el que la madre tierra da un paso evolutivo, un cambio de ciclo que va a dar lugar a una nueva humanidad y que a esa nueva humanidad solamente estarán llamados a participar aquellas almas que en ese momento no hayan llenado la lámpara de aceite, no se nos pide tanto, pero sí hayan llegado a un nivel mínimo de aceite requerido. No se nos pide que estemos en el nivel 10, pero sí en el nivel 5, en el nivel 6. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque no solamente nos debe interesar aquí y ahora el echar aceite en nuestra lámpara para llenarla, que por supuesto que sí, pero también hay que tener en cuenta que en esa dinámica de llenarla hay otros procesos cíclicos evolutivos que se conjugan con el tuyo y con el mío, que tienen que ver con evolución de la humanidad y evolución de la madre tierra, que conllevarán la terminación, como decía Cristo Jesús, de esta generación humana y el inicio de una nueva generación humana. Y ese punto de corte, ligado a lo que en el cristianismo se llama parusía, ese punto de corte supondrá que podrán participar en la nueva humanidad aquellas almas que hayan llegado a un nivel, no 10, pero sí 5 o 6 de la lámpara de aceite, y no podrán hacerlo aquellas que no hayan llegado a ese nivel mínimo requerido. Cuando hablábamos del alma, hablábamos de la lámpara de aceite como metáfora que Jesús de Nazaret utiliza en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Pues bien, leer ese capítulo 25 del Evangelio de Mateo porque se nos habla de 10 mujeres y se nos dice que esas 10 mujeres están a la espera de que se abran las puertas del banquete nupcial y que cada una tiene su lámpara de aceite y que para entrar en el banquete nupcial hace falta que tengan una cierta cantidad de aceite, no llena, pero sí una cierta cantidad de aceite, como venimos compartiendo. Y hay 5 de ellas que están viviendo sus obras, sus conductas, sus comportamientos, de modo que le están echando aceite a la lámpara. Y hay otras 5 que no, que están distraídas, entretenidas, y las 5 que están echando aceite a la lámpara, que se le llaman las sensatas, las prudentes, le dicen a las insensatas o imprudentes: oye, echarle aceite a la lámpara, vivir por tanto en coherencia una práctica de vida que permita echarle aceite a la lámpara, porque el novio va a llegar, porque las puertas del banquete nupcial se pueden abrir en cualquier momento. ¿Y qué les dicen las insensatas, las imprudentes? ¿Qué les responden? El banquete nupcial, vete a saber, vete a saber, vete a saber cuánto queda, vete a saber si es verdad. Además, si se produjera, vosotras, que tenéis ya más suficiente aceite, nos daréis a nosotras de vuestro aceite. Ya sabemos, amigos y amigas, que la consciencia no admite transfusiones. La sangre sí, pero la consciencia no admite transfusiones. Finalmente, en la parábola se produce la apertura del banquete nupcial, es decir, el cambio de ciclo. Y se abren las puertas del banquete, entran aquellas mujeres cuya lámpara de aceite tienen el nivel mínimo requerido y las otras tienen que seguir su camino por otros derroteros porque se le cierra la puerta de esa nueva generación humana, se cierra la puerta de la nueva humanidad en la tierra restaurada. Pues bien, amigos y amigas, terminamos aquí. Ha sido una sesión enormemente intensa. Hemos abordado un número de temas muy importantes, pero además lo significativo no es el número, sino la hondura de cada uno de ellos. Mañana, como siempre sucede, recibiréis junto con el vídeo el texto. En el texto se desarrollan apartados que en la exposición me he limitado a apuntar, y todo ello abre las puertas, nunca mejor dicho, para que enviéis vuestras preguntas. Ya sabéis que podéis enviar 2 preguntas como máximo, por favor, en los plazos que Kiko indicará en el correo que vais a recibir, y dentro de 15 días con mucho gusto volveremos a hablar del espíritu y del alma, y con vuestras preguntas seguro que profundizaremos y ahondaremos en temas que se han quedado ahora en el tintero. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Y como siempre, muchas gracias a ti, Kiko. Gracias, Emilio. Gracias a todos los participantes. Hasta el día 16.